Invitamos a las personas que se encuentran aquí en sala allá a prepararse para nuestra siguiente etapa con nuestros siguientes ponentes. El primero de ellos, llegan los ciudadanos hispanohablantes en Instagram. Este será presentado por Edgar Romario Araniva Ramos, Miguel Ángel Demetrio Olarte Paco y Reinaldo Miranda de Satanés, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, y Universidad de Sao Paulo, Brasil. ¿Se encuentran por ahí, maestros? Hola, sí, ¿qué tal? Denme un minuto que ya comparto pantalla de nuevo, ¿vale? Ah, muy bien. Hola a todos, ¿me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí la observamos. Súper. En ese sentido, hola a todos, espero que se encuentren bien nuevamente. En ese sentido, como justamente acaban de presentar, estaremos hablando sobre turismo sostenible en Instagram, Insights desde los centennials hispanos. No sé si todos los términos están claros, pero básicamente en un español más sencillo viene a ser cómo el turismo sostenible es representado a través de Instagram, reconociendo cuáles deberían ser los valores principales o cuáles serían los puntos esenciales desde la perspectiva de los centennials que viene a ser la población que usualmente eh, se desenvuelve más en estos nuevos espacios digitales o nuevas sociedades. En ese sentido, la presentación de mí, como ya les iba comentando, en este sentido, este trabajo ya ha sido publicado hace una semana, en una revista de Arquitectura y 43. Le veo rápidamente el resumen para que tengan una noción un poco más rápida. Este estudio examina la representación del turismo sostenible en Instagram a través de los hashtags turismo sostenible y turismo sustentable, reconociendo que estos no han sido empleados de forma necesariamente de la misma forma en todo el trabajo. Eh, Centrándose en los diarios y publicaciones de español en el año 2023. Se hizo análisis de contenido y esta reveló un fuerte énfasis en la conservación ambiental y las prácticas sostenibles que se ven representadas mediante paisajes naturales y contenido informativo. En breve ya les estaré explicando cuáles fueron las categorías para el análisis de cada una de estas tópicos. El contenido generado por los propios usuarios, especialmente las fotografías personales, son las que más están utilizadas, que emplean este término o este hashtag. Se resalta de esta forma el papel de relatos desde la base social. Sin embargo, también se observa una notable subrepresentación de patrimonio cultural en la participación comunitaria y destinos certificados, lo que indica nuevas oportunidades para diversificar justamente todo el tema de los relatos de sostenibilidad. El turismo rural y el turismo en temporada alta son los más representados, mientras que los viajes de baja temporada y los espacios verdes urbanos, como los parques, reciben una menor atención. La escasa participación de entidades oficiales y organizaciones gubernamentales evidencia la necesidad de un mayor involucramiento institucional. Esta investigación expresa líneas claras en las perspectivas sobre cómo aprovechar las redes sociales para promover la comunicación sobre sostenibilidad más inclusiva e impactante, generando recomendaciones prácticas para fortalecer las estrategias en ambientes digitales. Reconocemos aquí cinco palabras claves, que en este caso consumo y producción responsables, Instagram, análisis de contenido, narrativos digitales y usuarios hispanohablantes. En este sentido, dentro de una introducción un poco más sucinta, reconocemos que estamos en un espacio tratando de esa nueva realidad de nuestra sociedad, de nuestra realidad. De esta forma, tenemos que distinguir que el turismo sostenible ya no solo se ve necesariamente en una implicancia física presencial, sino también ya transgrede o va más allá a un ambiente digital. Y de esta forma reconocemos que si estamos hablando de sociedades, si estamos hablando de sostenibilidad, también tenemos que distinguir que hay nuevos espacios como las redes sociales donde estos temas o estos tópicos van a ir siendo comunicados. En ese sentido, bajo ese paradigma, bajo ese concepto, es que este trabajo está siendo desarrollado. Se hizo en una primera instancia una evolución, bueno, haciendo un análisis de la evolución sobre el concepto de turismo sostenible. Este emerge en la década de 1980
como un concepto vinculado a preocupaciones ambientales, proponiendo limitar el impacto del turismo sobre los ecosistemas. Ya en la cumbre de Río de 1992 se marca como la consolidación de la sostenibilidad en el ámbito turístico, estableciendo principios clave que integran los aspectos ecológicos, sociales y económicos, los tres puntos más usuales de la teoría de la sostenibilidad. Y ya en el 2019, la OMT, la Organización Mundial del Turismo, la define como una actividad que se considera de manera integral en las implicancias ambientales, sociales y económicas unidas al presente y al futuro, promoviendo el equilibrio entre el entorno natural y las comunidades locales y la industria turística. Y conocemos los tres espacios de las dimensiones de la sostenibilidad, que viene a ser el tópico ambiental, el tópico sociocultural y el tópico económico, reconociendo cada uno con aspectos internos propiamente. En este sentido, en todos los procedimientos metodológicos se llevó una desmontaña, como sigo comentando, se analizó turismo sostenible y turismo sustentable como hashtags. Em, Se analizaron em, mm, items 381, 320, 378 y 229 eh, publicaciones, considerando que no solo se toma en consideración los posts, sino también los reels, que son una nueva forma de generación de contenido. Entonces, cada uno de estos revela cada tópico. Se utilizó en este caso, un muestreo representativo, pues había más de 48.000 publicaciones, 40.000 publicaciones, entonces era un número muy grande. Uno de los puntos a tomar en consideración es que nos requería aprobación ética para el desarrollo formal del trabajo, pues eran datos públicos y se utilizan diferentes softwares para procesamiento. Lo pueden ver aquí a posteriori si te gustan, para no pasar mucho tiempo. Dentro de el trabajo que toman en consideración, disculpen, nueve, nueve indicadores, nueve tópicos, cada uno con un subindicador específico. En este sentido, para hacer una secuencia un poco más sucinta y más rápida, podemos distinguir que en el tema del contenido se revela que la conservación ambiental domina ambos hashtags, tanto del turismo sostenible como el turismo sustentable, reflejando una fuerte alineación con las prioridades económicas globales. No obstante, el patrimonio cultural es escasamente representado, como les mencionaba al inicio del trabajo. Las prácticas sostenibles en turismo y aventura aparecen como ejes también en contenidos experienciales, especialmente en el formato de reel. Ahí ya tenemos la distinción de que cosas se publican como un videíto o como una foto o como un cuadradito. Entonces, ahí vamos a ir conociendo cada uno de los tópicos. Cuando hablamos de los elementos visuales, los paisajes naturales son una recurso más frecuente, destacando su eficacia para comunicar la sostenibilidad, las prácticas de comunidad, por otro lado, las prácticas sostenibles, especialmente en el reel, porque tiene una preferencia por mostrar acciones concretas. Sin embargo, la escasa visibilidad del ciclo, no les hago el detalle de talento porque nos vamos a llevar muy buen tiempito y tengo miedo con el tiempo esta vez. Eh, Sin embargo, la escasa visibilidad de los círculos culturales y comunidades locales sostiene una narrativa visual aún centrada en lo ambiental, con margen a lo que será el ámbito sociocultural. Porque recordemos que estamos hablando netamente de sustentabilidad, no solamente de tópicos de conservación ambiental o de preservación ambiental. En temas textuales, se reconoce que las prácticas amigables se reposan a través de su papel informativo, pero existe una baja presencia de contenido relacionado a comunidades y de datos personales. Se señala de esta forma una falta de conexión emocional para transmitir un mensaje de una forma más fuerte, e incluir elementos movilizadores y innovativas podría evidentemente fomentar un mayor compromiso con el público y engañar o compenetrarse mejor con los comportamientos sostenibles en el turismo propiamente. Ahora, acerca del contenido generado por el usuario, se evidencia una gran predominancia de las fotografías personales, tanto de ambos hashtags como lo íbamos comentando. Esta tendencia evidencia que el turismo sostenible, tal como se muestra digitalmente, es vivir y compartir desde experiencias íntimas más que colaborativas. Porque en este caso se ven diferentes puntos en el análisis, como las fotos personales, las reviews, ah, los retos sostenibles y los proyectos colaborativos. En este caso, básicamente todo se da a través de las fotografías personales, dando poca visibilidad a los otros puntos que deben ser también considerados. Ahora, ¿cuáles serían las motivaciones de viaje consideradas acerca del turismo sostenible y sustentable? Aquí consideramos vienen a ser cuatro, que es, relajamiento y bienestar, aventura y exploración, la exposición cultural y el voluntariado como turismo, turismo, si es que se llama así. En este caso, alojamiento de aventuras destacan como principales motivaciones turísticas en concordancia con tendencias post-pandemia que valoran
el bienestar y la exploración activa. Sin embargo, la exploración cultural y el turismo voluntario sigue siendo poco utilizados. A pesar de tener un potencial transformador, muchas personas evidentemente no vivencian estas actividades, sino que la generación cultural en el área no se ve muy bien desencuentra. Por otro lado, ¿cuáles deberían ser los destinos más expuestos a través de estos hashtags? Pues nosotros reconocemos que estamos hablando de narrativas digitales. Dentro de los cinco, en este caso analizados, que vienen a ser espacios urbanos o espacios rurales, espacios de costa o de playas, áreas protegidas, espacios verdes en áreas urbanas, podemos distinguir que los destinos rurales lideran el contenido analizado, posicionándose como escenarios clave para el turismo sostenible. Las ciudades también están presentes, pero con menos frecuencia, o con menos frecuencia, mientras los espacios verdes y áreas protegidas tienen una visibilidad un poco más leve dentro del trabajo. Esta representación, evidentemente, plantea un reto para la comunicación digital del turismo sostenible para integrar estos entornos naturales con urbanos de una forma más estratégica, distinguiendo también el papel de la persona o el grupo de personas que vayan a gestionar cada uno de estos espacios y de esta forma tener un mayor impacto y engajamiento con la propia población. Ahora, también hay un punto a tomar en consideración, la estacionalidad. ¿Qué es lo que más se percibe? Tenemos las zonas de pico y las zonas que no están en pico. Evidentemente, la producción, como una persona probablemente pueda suponer, mayormente se da en las estaciones de pico. En este caso, la mayor parte del contenido se concentra en la alta temporada, siendo un sesgo que puede reforzar o fortalecer las prácticas que son sostenibles debido a la sobreexplotación del propio espacio turístico. La escasa representación de la baja temporada limita la diversificación de los flujos turísticos, aprovechando su potencial para equilibrar impactos ambientales y económicos a lo largo del año. Fomentar el contenido en baja temporada permitiría de alguna otra forma comunicar a los usuarios, a los posibles turistas, que hay nuevas dinámicas de desarrollo de turismo. Ahora también hay un tema a consideración que son las certificaciones de la sustentabilidad. Muchos de los espacios o muchas de las personas que difunden el contenido pueden ser alguna que otra institución o personas propiamente quizás no tengan una certificación, pero las instituciones no han demostrado en espacios o en el contenido que se ha analizado la exposición de la certificación como certificación vinculada a la sostenibilidad. Entonces, se distingue que menos del 1% de los contenidos mencionan estudios o mencionan destinos certificados, lo que revela una gran desconexión de las prácticas sostenibles y la visibilidad digital en el marco de la certificación propiamente. Esta ausencia podría deberse al desconocimiento, la falta de incentivos o la escasa integración comunicacional. Aumentar justamente el hecho de la certificación va a generar y fortalecer la credibilidad y el compromiso con la turismo sostenible, evidentemente. Ahora, ¿quiénes vienen a ser los productores del contenido? Eso es un punto a tomar en consideración. Aquí tenemos agentes especializados de turismo, las organizaciones gubernamentales, los propios viajeros y agencias de turismo. Y todo del primerito es un poco más un espacio público, ¿vale? Las instituciones públicas de turismo. Aquí la tabla tiene un doble tap abajo, pero bueno. En este caso se reconoce que el contenido generado es mayormente por los viajeros individuales, por tanto también tenemos que considerar que la certificación es más complicada de lo que hemos mencionado previamente. Pero esto refuerza también una autenticidad de cercanía, porque hablamos de tú a tú o de persona a persona. Sin embargo, también la baja representación o participación de los ONGs y organismos oficiales refleja una oportunidad desaprovechada, tanto por los ministerios de turismo como las unidades y subdivisiones de turismo propiamente a nivel internacional, que podrían, si es que fuese así su objetivo, fuese así su intención, desarrollar nuevas estrategias y dinámicas acerca del turismo sostenible y sustentable. Eh, y básicamente ahí, en este caso, las consideraciones finales y recomendaciones serían fomentar una representación más diversa del turismo sostenible en Instagram, enfocar en espacios culturales, comunidades locales y destinos fuera no necesariamente de considerar tópicos ambientales, sino también los otros que vienen a ser los sociales y económicos. Impulsar la participación activa de los organismos oficiales y organizaciones gubernamentales para enriquecer el discurso digital con enfoques institucionales y colaborativos. Es decir, está muy bueno que haya producción a través de las personas y que haya una comunicación más directa. Sin embargo, también sería positivo e interesante distinguir cuál sería el papel de las instituciones oficiales y organizaciones gubernamentales para poder promover mucho más el turismo sostenible y sustentable a través de estas nuevas sociedades digitales. Regularizar también la baja temporada como una oportunidad para reducir los impactos negativos es un punto interesante a tomar en consideración que generaría una mayor dinamización económica a lo largo del transcurso del año. Promover estrategias comunicativas que integren narrativas y visuales atractivas con mensajes educativos y orientadas a audiencias jóvenes y culturalmente diversas vendría a ser un punto que teníamos responsable en consideración, dado que estas personas que están usualmente en los propios espacios o en las velocidades están en un proceso de educación continua frecuente. Entonces, una forma de educar a través de social media. Recomendar futuras investigaciones.
la recomendación para futuras investigaciones debería ser que se integren análisis más multimodales con enfoques comparativos o culturales para distinguir periodos de las relaciones y con métodos cualitativos también. Y con cuantitativos, es decir, procurar fomentar la unión de estas perspectivas y de esta forma profundizar interpretaciones de los motivos brutales generados por los usuarios. En este sentido, agradezco por su atención. No sé si me pase de tiempo, espero que no. Si en caso hubiese alguna pregunta ahora o posterior, estamos a completa disposición. Muchas gracias. Donde se encuentra nuestro ponente. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente tema, muy interesante también, igual que los que han estado. Se llama Ecoturismo Rural en Ciudad Fernández y Río Verde, una vía hacia el desarrollo sostenible. Es impartido por Alfonso Muñoz Güemes. Se encuentra Alfonso, ya lo estamos viendo. Sí, hola, muy buenos días, un cordial saludo y agradeciendo esta oportunidad a la Red de Turismo y Cambio Climático. No sé si me escuchan bien. Totalmente. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla, voy a quitar mi video para compartir la pantalla y solamente les pediría que me confirmen cuando ya tengan la pantalla. No sé si, ¿listo? Sí, sí. Bueno, voy a minimizar mi imagen. Bueno, soy profesor investigador en la Autónoma de San Luis Potosí, en el campus Ciudad Valles, pero este trabajo lo estoy realizando en la zona media de San Luis Potosí. Es una región muy próxima a la Huasteca Potosina, en donde vivo y hago docencia, y responde a una invitación del Centro de Investigación y Extensión Zona Media de la Autónoma de San Luis, conocido como el Balandrán. Es el edificio. Este es un trabajo que está en curso, no es un trabajo finalizado. Estoy en la etapa inicial. Bueno, la zona media, que está resaltada en color amarillo, tiene en total 14 municipios, y acepté este proyecto porque de alguna manera hay que cambiar el foco de el desarrollo turístico, que tiene un gran énfasis en la Huasteca, pero no termina de arrancar. Entonces, decidí buscar nuevas rutas para hacer investigación. Lo interesante es que la zona media o región media de San Luis hace frontera al norte con Tamaulipas, al sur con Querétaro y con Guanajuato, y reviste una potencialidad altísima para desarrollar cadenas de valor de turismo sustentable, ecoturismo, turismo rural, etcétera. Este proyecto lo llamamos Corazón de la Media, en alusión a la zona media, que es como se conoce este conjunto de 14 municipios, y también en alusión a uno de los atractivos turísticos, que es la Laguna de la Media Luna. Ese es el nombre. Bueno, hay todo un planteamiento detrás de este proyecto, y yo me sustento en una definición de la Organización Mundial del Turismo, que ha definido el concepto de turismo sustentable como el que satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas actuales al tiempo que protege y mejora las oportunidades turísticas en el futuro mediante una adecuada gestión de los recursos que cubran las necesidades económicas, sociales y estéticas. Pero también sustento mi perspectiva en una definición de la organización no gubernamental de la Unión de Conservación Mundial, que reconoce al turismo sustentable como la modalidad turística ambientalmente responsable
que consiste en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar o estudiar atractivos naturales, así como manifestaciones culturales, procurando la conservación y el beneficio económico de la población local. Aquí en este orden de ideas, considero que tal vez la aportación más importante que pueda llegar a tener este trabajo no es solo el diseño de un producto ecoturístico basándonos en en un estudio de viabilidad, de impacto ambiental, etcétera. El objetivo que yo percibo como antropólogo es descentrar lo más posible el concepto de turismo rural, de turismo sustentable que hace el visitante al observar, caminar, pasear, etcétera, en los entornos ecosistémicos en donde está como visitante y centrarnos más en el anfitrión. ¿Qué significa? Que quienes viven en esos lugares son portadores de saberes tradicionales, de prácticas socioculturales, de uso de sus ecosistemas, y lo que yo planteo es que tiene que haber una transferencia de saberes desde lo local hacia lo que implica la llegada de agentes sociales externos. Y más adelante voy a volver sobre esto cuando describa el modelo teórico que estoy utilizando. Este proyecto se trata de alinear a algunos de los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En orden de importancia sería el objetivo 15, el que tiene un nivel más alto, vida de ecosistemas terrestres. El 13, acción por el clima. El 12, producción y consumo responsable. El 7, energía asequible y no contaminante. El 5, igualdad de género. Y el 8, trabajo decente y crecimiento económico. Así pues, esta región media en San Luis Potosí, especialmente Ciudad Fernández y Río Verde, posee una riqueza natural y cultural ideal para el ecoturismo rural. Este modelo busca armonizar la conservación ambiental con el desarrollo económico y social de las comunidades locales. El modelo que estoy proponiendo tiene como objetivo primario la sostenibilidad, que es el desarrollo de cadenas de valor que beneficien a las comunidades rurales locales, y el segundo, sustentabilidad, teniendo un principio de sustentabilidad que proteja el medio ambiente, buscando siempre su adecuada reposición futura. Los objetivos principales que nos proponemos son minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente, promover el desarrollo económico y social inclusivo y preservar a las culturas locales. Los tres pilares de este modelo son el ambiental, que busca reducir el impacto ecológico, conservando la biodiversidad; el sociocultural, que busca respetar las prácticas y sistemas culturales locales; y el económico, que busca el desarrollo económico, bienestar social de la población local, sin comprometer sus recursos naturales a futuro. Y bueno, pues llegamos a esta gráfica que ya todos conocemos, que presenta un equilibrio entre lo social, la economía y el medio ambiente para alcanzar un modelo de turismo que sea equitativo, vivible, viable y sostenible. Nuevamente, el objetivo es desarrollar una ruta turística temática en la zona media de San Luis Potosí que promueva el turismo sostenible, fortalezca la economía local y conserve el patrimonio natural y cultural. Y esto es relevante en el sentido de promover en los estados con los que hace frontera
Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro, con el fin de desarrollar una alternativa al turismo que no termina de desarrollarse en la Huasteca Potosina y que puede incluir turismo religioso, ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo gastronómico, y desarrollar este concepto en la zona media, pero con el énfasis a la interacción humana entre visitantes y anfitriones. La justificación es que puede llegar a producir una alta riqueza o a fomentar la conservación de una naturaleza subutilizada y de una cultura muy poco valorizada. Potencial para generar empleos y reducir la migración rural y la demanda creciente de turismo de naturaleza y experiencias auténticas son un nicho de oportunidad. Cabe resaltar aquí que la población entre los 18 y los 45 años de edad masculina tiene una muy alta tasa de migración hacia la zona de industrialización del estado, que es la región en donde está San Luis Capital y municipios como Soledad de Graciano Sánchez, o bien emigran hacia Monterrey al trabajo pues urbano. Bueno, los componentes del proyecto son desarrollar infraestructura turística con señalética, centros de atención, baños ecológicos, capacitación que implica formación de guías, capacitación en hospitalidad, primeros auxilios, entre otros, promoción en sitios web, redes sociales y alianzas estratégicas con agencias especializadas de viaje. Y promover un turismo vivencial con talleres, rutas culturales y experiencias rurales, con el énfasis nuevamente en la interacción humana. El enfoque teórico: se utilizarán indicadores de sostenibilidad. Los indicadores de sostenibilidad son herramientas métricas, cuantitativas y cualitativas que miden el impacto ambiental, social y económico de una organización o proyecto para evaluar el progreso hacia un desarrollo sostenible. Ayudan a identificar áreas de mejora en la gestión de recursos, el bienestar social y la salud económica, siendo cruciales para la toma de decisiones y la demostración del compromiso con la sostenibilidad en diversos ámbitos como la gestión de empresas o la inversión. Y esto hace referencia a la gestión de las microempresas que se quieren desarrollar y en atención al cuidado de la inversión financiera que pudiéramos llegar a obtener. Los indicadores están agrupados según los pilares que hemos planteado en indicadores ambientales, sociales y económicos. Pero no solamente utilizaríamos en la metodología estos indicadores, haríamos evaluación de impacto ambiental, estos indicadores de sustentabilidad, análisis de ciclo de vida, aplicación y seguimiento de normas ISO en temas relacionados con medio ambiente y el análisis del ciclo de vida del proyecto. Ahora llegamos a la parte de la teoría antropológica, que es la teoría del control cultural que desarrolló en los años 80 Guillermo Bonfil Batalla y que nos presenta cómo hay culturas que tienen un alto arraigo social, que tienen una fuerte autonomía
que son culturas que no han establecido una apertura hacia la adopción de nuevas tendencias sociales. Es en donde está la columna que dice ajenos, rasgos culturales ajenos. Y son culturas que no se han apropiado de elementos culturales externos. Luego hay culturas que tienen una baja o sociedades con una cohesión social que no está bien determinada, que no tiene un arraigo social muy fuerte y que son las culturas que son más proclives a que se les impongan rasgos culturales de las sociedades circundantes. Entonces, esta teoría del control cultural por parte de comunidades locales es lo que va a permitir que en esta interacción entre anfitrión y visitante se produzca una transferencia de saberes desde lo local hacia lo global, por decirlo de alguna manera, en donde el proyecto se produce desde la base social y sube en la toma de decisiones colectivas, en la forma en que se planifica el modelo de anfitrionía, cómo vamos a recibir a nuestros visitantes y cómo vamos a generar estrategias para que en la interacción el visitante se lleve una experiencia humana, además de que pruebe los sabores de las comidas locales, de que goce del paisaje, entre otras cosas. Entonces, sí, perdón, ya estoy corto de tiempo. Sí, un minuto nada más. Ok, gracias. Bueno, hay una inversión aproximada de un monto de 18 millones. Esperamos conseguir fuentes de financiamiento de gobierno federal, estatal, inversión privada y cooperación internacional. El impacto son alrededor de 300 empleos directos, más de 500 indirectos, un aumento del 30% en la afluencia turística en 2 años y fortalecimiento de la identidad cultural y la conservación a visitante. Estos serían nuestros indicadores: número de visitantes, ingresos generados, número de microempresas formalizadas y la satisfacción de del visitante. Bueno, esto ya es un poco reiterar los impactos que esperamos generar: estímulo a inversión en infraestructura verde, consumo de productos locales y generación de empleo en sectores de servicios asociados al turismo. A nivel social, fomento de la identidad local, preservación de tradiciones y generar experiencias como talleres de cocina, rutas culturales y participación de actividades. Este es parte del modelo: senderismo, uso de bicicleta, avistamiento de aves, talleres de agricultura orgánica y producción artesanal, entre otras características. Y bueno, este es un ejemplo muy sencillo de gastronomía regional en base de productos orgánicos endémicos de la región, que es semidesértica, árida semidesértica. Pues muchas gracias por su atención, quedo a sus órdenes. Le mandamos un fuerte aplauso. Muchas gracias por compartir esta experiencia tan bonita que nos han dado usted. Vamos a continuar con nuestra siguiente presentación, llamada Percepciones socioecológicas frente al cambio climático en Tenancingo,
Está presentada por Sergio Garcés Díaz, Verónica Miranda Rosales y Carlos Alberto Pérez Ramírez. Ellos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a la Red de Turismo y Cambio Climático. Bueno, el tema que voy a presentarles es sobre percepciones socioecológicas frente al cambio climático en Tenancingo, Estado de México. Esta es parte de nuestro proyecto que estamos llevando a cabo en el doctorado en Ciencias Ambientales, que es impartido por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, para entrar un poco en materia de esta presentación, conocer un poco acerca de Tenancingo. Tenancingo es uno de los 125 municipios que integran lo que es el Estado de México. Se encuentra ubicado en la parte sur del territorio, pertenece a la región 17, denominado del mismo nombre, Tenancingo. Y bueno, la importancia de este municipio es que se encuentra ubicado en una zona de transición ecológica, pero también económica por los municipios con los que colinda, municipios como lo es Villaguerrero, el cual es conocido como el municipio que produce mayor cantidad de flores de ornato a nivel estatal. Zumpahuacán, Marinalco, que es un pueblo mágico del Estado de México, Ocuilan, Coquizingo y Tenango del Valle. Para esta investigación planteamos el objetivo de analizar las percepciones socioecológicas de actores clave frente al cambio climático en Tenancingo. Esto para poder establecer estrategias de adaptación y mitigación, es decir, entender qué sabe la población de Tenancingo respecto al problema del cambio climático. Bueno, durante el transcurso de este seminario ya se mencionaron distintos conceptos acerca de lo que es cambio climático, pero bueno, nosotros manejamos que es un problema complejo. ¿Por qué? Porque nos está afectando a todos, tal vez no de la forma de igualitaria en todos lados, pero a final de cuentas nos está afectando. Se le atribuye directa o indirectamente a la actividad antropogénica. Y bueno, ya no es una amenaza, sino es una realidad que estamos viviendo por todos los efectos que estamos tratando. Por su parte, las percepciones socioecológicas, bueno, estas son un proceso cognitivo, las cuales integran pensamientos y respuestas inmediatas. De igual manera, involucran la selección y simplificación de la información proveniente del entorno. Siento. Como metodología para esta presentación, bueno, la primera parte fue la investigación en campo, en donde la idea es primero conocer el área de estudio con el cual trabajamos, que es el municipio de Tenancingo. De igual manera, identificar las principales problemáticas que están afectando o que afectaron al municipio de Tenancingo durante el año 2024 y también identificar aquellos actores clave que nos van a dar o que nos van a apoyar para poder establecer las estrategias de adaptación y mitigación. Posteriormente, bueno, se entrevistaron a funcionarios, parte de los actores clave, que fueron los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Tenancingo, de los cuales nada más, bueno, contamos con el director de Ecología, el director de ODAPAS y el sexto regidor que tiene a su cargo el área de Ecología. Bueno, queríamos entrevistar a más, pero por los tiempos que siempre manejan, que están ocupados, no se puede. En cuestión de personal académico, se entrevistó con profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México, los cuales están trabajando proyectos no tanto de cambio climático, sino que de proyectos ambientales en el municipio de Tenancingo y de organizaciones no gubernamentales que solamente existen dos de corte ambiental, que son Amigos del Árbol y Matuish Mau. Posteriormente, a la otra parte de los factores clave, que son la población local, se les aplicó un cuestionario. Este cuestionario se aplicó a población mayor de 18 años y originaria del municipio. Se sacó una muestra poblacional que nos dio un total de 138 cuestionarios que fueron aplicados de manera personal. Y bueno, con el fin de conocer la percepción de la población de Tenancingo sobre el cambio climático. Bueno, una vez que ya se conoció el área de estudio,
se identificaron también esas principales problemáticas que afectaron al municipio, problemáticas que decidimos agruparlas en cuatro sectores para el área social y cuatro para para el área ecológica. En la parte social y derivado de las actividades antropogénicas y de los efectos como el aumento de la temperatura y disminución de la precipitación propiciadas por la variabilidad climática que se generó en el año 2024, bueno, no solo en el municipio de Tenancingo, sino que en gran parte del país. En cuestión de la educación, las principales problemáticas encontradas fueron la escasez de agua en escuelas y las olas de calor. ¿Esto por qué? Porque las escuelas no están adaptadas en el municipio para olas de calor. No se cuenta con un ventilador, menos con aire acondicionado. Hubo escuelas que no tenían agua ni siquiera para los sanitarios. Eso propició que muchas de estas escuelas regresaran a clases virtuales. En cuestión de salud, bueno, durante los cuestionarios, algunos de las personas a las que, que les apliqué este cuestionario fueron médicos y les pregunté fuera del cuestionario que cuáles habían sido las principales enfermedades que habían aumentado durante el periodo de sequía. Y me dijeron que las gastrointestinales y las respiratorias. Que las respiratorias principalmente por esos cambios bruscos de temperatura y las gastrointestinales principalmente por comer en la calle. Me comentaron también que de 20 consultas que tenían, 15 eran por problemas gastrointestinales y respiratorias. En cuestión de la pobreza, bueno, sabemos que es la población más vulnerable ante los efectos del cambio climático y que de por sí ya es difícil el acceso al agua y al alimento, para este sector de la población pues se incrementó. En sectores productivos, bueno, el principal problema se debió a los conflictos sociales derivados de la falta de agua de riego. Esto se debió porque el municipio de Tenancingo junto con Tenango del Valle, municipio colindante, tienen una concesión de agua de riego. Entonces, ante la escasez, en Tenango del Valle estaban vendiendo el agua de riego y a Tenancingo ya no le llegaba. Entonces, ¿qué generó eso? Que se comenzaran a perder productos, ganadería y floricultura. Y esto también generó el aumento en el costo de la materia prima, como por ejemplo el maíz. Respecto a los principales problemas ecológicos, el día de ayer mencionaban de los incendios forestales y Tenancingo no fue la excepción. Tenancingo contaba en promedio con 50 incendios forestales de magnitudes relativamente bajas. Para el 2024 pasó entre 80 y 90 incendios forestales, incluso algunos de 3, 4 días sin poder ser controlados, lo que comenzó a generar pues pérdida de hábitat, daños a la biodiversidad, contaminación hacia el ambiente. En cuestión de agua, bueno, las principales problemáticas fue la contaminación del río. Esta imagen de su izquierda es del río principal del municipio, denominado Tenancingo. Cuando comenzamos a hacer nuestra investigación de campo, encontramos incluso hasta una hielera. Entonces es deplorable ver tanta basura en el río, ¿no? La tala clandestina es otra problemática que está atacando al municipio de Tenancingo. Esa imagen es de un área natural protegida llamada el Desierto del Carmen, en donde aparte de estar haciendo la tala clandestina también están generando cambios de uso de suelo, porque ahí piensan establecer una zona residencial, con permiso de quién, o no sé. Otra problemática son los tiraderos clandestinos, aparte de ser un foco de infección para la población que por ahí transita. También es un problema por la infiltración de los lixiviados, alterando el suelo y contaminando los mantos freáticos. Y bueno, Tenancingo, al igual que el municipio de Villaguerrero, también produce una gran cantidad de flores de ornato, en donde el uso desmedido de fertilizantes y plaguicidas químicos es una problemática. ¿Por qué? Porque está alterando tanto el suelo como la falta de esa educación de dónde depositar los envases de agroquímicos, los cuales, bueno, luego llegan a los tiraderos o a los ríos. La siguiente, por favor. Entonces,
pues nosotros preguntamos a la población que qué opinaba de estos problemas y cómo consideraba que estaba afectando al aumento de los efectos del cambio climático. Y como principales resultados, pues nos mencionaron que es necesario actualizar las políticas en materia de cambio climático debido a que ellas fueron elaboradas hace varios años y actualmente ya limitan su efectividad en la práctica. También, bueno, que es fundamental colaborar de manera conjunta con cada uno de los actores sociales y sectores con problemáticas para disminuir los impactos que el cambio climático está generando al municipio de Tenancingo. De igual manera, algo curioso que hasta el momento obtuvimos es que a pesar de que en el municipio no se encuentran o no hay programas o proyectos sobre cambio climático, la población está dispuesta a participar en realizar actividades de sensibilización vinculada con la adaptación y la mitigación. En Tenancingo es fundamental diseñar y poner en marcha estrategias integrales que se basen en la colaboración entre diferentes sectores, pero sobre todo asegurando un financiamiento para poder llevar a cabo sus proyectos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenemos esa idea de poder hacer algo, pero si no contamos con un financiamiento, el proyecto se cae. De igual manera, bueno, mejorar la gestión final de los residuos sólidos, es decir, sacarle un provecho a los residuos sólidos del municipio, reaprovecharlo, reciclaje, compostaje, gestión, y sobre todo aumentar el número de reforestaciones, pero no reforestaciones tradicionales en que la parte política va a sacarse la foto y ya se va, sino que realmente se garantice el crecimiento de esos arbolitos. Tal vez se puede implementar el programa de Adopta un Árbol, en el que, bueno, ha dado muy buenos resultados en otros municipios. De igual manera, bueno, nos comentaban que promover un uso eficiente del agua, no solo suministrarle a la cabecera, sino también a las demás comunidades. Desarrollar cultivos que se ajusten a climas más variables, construcción de viviendas sustentables, incorporando tecnologías innovadoras. Esto, bueno, ya se está haciendo en cierto punto por la implementación de calentadores solares que se han dado a las partes más vulnerables. Y establecer un centro de educación ambiental, el cual puede ser la base para implementar educación ambiental en cada uno de los niveles educativos del municipio. Y bueno, para finalizar, las conclusiones que hasta el momento llevamos es que, aunque el cambio climático es un fenómeno de origen natural, las actividades humanas han acelerado sus cambios en un corto periodo, generando consecuencias negativas en diversos ámbitos relacionados con el desarrollo social, económico, político, tecnológico, ambiental e incluso hasta cultural. Y bueno, en Tenancingo, las percepciones socioecológicas sobre el cambio climático resaltan esa importancia de identificar los daños y reconocer cuáles son las zonas más vulnerables. Con esta información, bueno, se pretende diseñar estrategias que ayuden tanto a adaptarse a sus efectos como a reducirlos. Y por último, bueno, que resulta prioritario que las autoridades municipales reconsideren dentro de sus instrumentos de planeación la incorporación de estrategias de adaptación y mitigación, tomando en cuenta a los actores clave, porque, bueno, muchas veces lo que hacen es que del plan estatal de cambio climático solo cortan y pegan y ya ese lo toman en cuenta como su programa municipal de cambio climático, en este caso del municipio de Tenancingo. Y bueno, muchas gracias por su atención. Un aplauso por este maestro. Con su tema percepciones socioeconómicas frente al cambio climático en Tenancingo, perdón. Un caso muy interesante, efectivamente, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente tema, retos y esfuerzos del ecoturismo y de la interpretación de la naturaleza en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, por Juan Carlos Sandoval Manrique, Ana Rosa Pachorro Onofre y Liliana González Flores, de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Buenos días a todos. Buenos días, lo escuchamos muy bien. Sí, gracias. Tengo que poner la presentación, disculpen. Sí, como Hola. usted sabe, ¿la tiene?
Sí, para que pueda, Bien pensé que detallada. si me hacen favor de usted ponerla, Oh, encantado. Muchísimas son gracias. invitacional. Vamos a compartir. Sí, gracias. Si la observa, Sí, muchísimas gracias. esperando Pues de 15 nuevamente, minutos. sí, gracias. Nuevamente, buenos días. El siguiente trabajo tiene por título Retos y esfuerzos del ecoturismo y de la interpretación de la naturaleza en el área natural protegida conocida como el Parque Nacional Lagunas de Zempoal. La siguiente, por favor. Bueno, el Parque Nacional Lagunas de Zempoala está asentado en ese mapa que se ve ahí. Su ubicación destaca porque está dentro de un núcleo urbano muy, muy importante, lo que se conoce como la megalópolis, donde está el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, ¿no? Como parte de esa megalópolis. Y esa área natural protegida, pues recibe principalmente la influencia de muchas personas de esas tres entidades, que es prácticamente su influencia, y bueno, y ya podremos imaginar la presión que se ejerce sobre esas áreas natural protegida. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, el área, como todas nuestras áreas naturales protegidas, que son bellísimas e importantes, ¿no? En todo nuestro país, pues tiene una superficie de 4,000, casi de 5,000 hectáreas, tiene un intervalo altitudinal de 2,700 a 3,600 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima templado subhúmedo, con temperaturas medias, ¿no? Entre 12 y 18 grados centígrados, y su gran, ¿cómo llamo? Un patrimonio natural importante es que existían 7 lagunas y diversos arroyos, manantiales, cascadas, humedales, ¿no? Que son una zona de captación de agua muy, muy importante. Y bueno, y pues hablar de los tipos de vegetación predominantes, pues hay pastizales, bosques de encino, bosque de coníferas, de pino, oyamel, vegetación acuática, subacuática, conforman estos escenarios. Y bueno, hay muchas especies descritas de flora, 946 especies, ubicadas en 128 familias, y bueno, se encuentra en un porcentaje de conservación importante que bueno, es una de las amenazas importantes es la continua deforestación que se realiza de manera clandestina, y bueno, también hay todo un inventario de especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, artrópodos, ya se imaginarán ustedes nuestro país megadiverso. La que sigue, por favor. Y bueno, como todas las áreas naturales, cuenta con un programa de manejo que se hace importante porque dentro de los objetivos particulares se encuentra la recreación, el turismo y la educación ambiental como algo a realizar dentro del parque, como una actividad importante pensando en la conservación. Y ahí está implícito, bueno, más las actividades recreativas, turísticas y sobre educación ambiental y que lleven con un sentido de sensibilización y educación. La que sigue, por favor. Y bueno, hay muchos antecedentes de estudio que se han realizado y hay uno en particular que también, bueno, es importante considerar como un documento rector, que es el estudio del límite de cambio aceptable, que marca algunas directrices sobre cómo trabajar el turismo en esta área natural protegida. La siguiente, por favor. Bueno, y las problemáticas, como ya les comentaba de alguna, es importante señalarlas, ¿no? Pues hay conflictos de límites territoriales, hay tala inmoderada y deforestación clandestina, hay faltas de programas de conservación y rehabilitación de los cuerpos de agua, que bueno, ya hay un proyecto en especial para eso en los próximos años, que la pérdida del suelo, de la biota, ¿no? Que es como es común en nuestras áreas naturales. Desgraciadamente, hay contaminación por actividades antropogénicas, introducción de especies exóticas, es parte de la gran problemática que se vive y sobre todo la falta de una ejecución de un ecoturismo responsable, ¿no? Entonces ahí se denota en esta tabla en color azul, dado el tema que nos aqueja en este evento. La que sigue, por favor.
Y bueno, ¿qué ofrece el parque como actividades turísticas? Pues senderismo, observación de flora y fauna, fotografía del paisaje, paseos en bicilanchas, camping, que bueno, ahora actualmente está restringido por cuestiones de seguridad, paseos a caballo, que también es una actividad, pues no debería ser en un área natural protegida. Cuentan con un centro de cultura para la conservación, ¿no? Donde se pueden realizar actividades de educación ambiental, exposiciones, etcétera, que se llama la Casa del Ajolote. El ajolote como animal emblemático del parque y otras actividades que se realizan que no deberían realizarse, pues es el paseo con mascotas como introducción de especies exóticas, venta de artesanías que luego no son artesanías y venta de comida tradicional. Entonces, lo que ofrece el parque en su cotidianidad. La que sigue, por favor. Bueno, parte del contexto es que la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene una especialidad en turismo de naturaleza donde buscamos formar a nuestros estudiantes en este perfil y entonces pues una parte estratégica de esa formación educativa es acercarnos a las áreas naturales protegidas que están en el estado de Morelos, que bueno, hay federales y estatales y bueno, el Parque Nacional Lagunas de Zempoala es a nivel federal y buscamos hace un poquito más de 3 años acercarnos a la CONAM y bueno, en esta fotografía aparece como un primer antecedente con el que en ese momento era el director de nuestra escuela, teniendo una entrevista ya de trabajo para hacer un convenio de colaboración con esta área protegida. Y aparece el director, el biólogo Alejandro López Portillo. Y de ahí había pues muchos propósitos importantes que podían surgir para la firma de ese convenio de colaboración. La siguiente, por favor. Bueno, ahí y empezamos a trabajar en muchos aspectos, pero en este caso, de resultados sobre educación ambiental, para hacer énfasis en esta exposición, ahí aparece una fotografía de la Casa del Ajolote, que es una instalación muy bonita donde se puede, pero había que rehabilitarla porque estaba un tanto abandonada y bueno, poder trabajar en ella en pro de muchas cosas. Y lo primero que surgió fue un taller para la comunidad, sobre todo también en estas estrategias que tenemos para podernos acercar a las comunidades y trabajar en comunidad, ahora sí que en comunión con ellos. Pues bueno, se nos ocurrió hacer un primer taller para integrarlos a los niños de los propios comuneros y prestadores de servicio. Y se realizó a través de esa convocatoria que ustedes ven a un lado, que era un taller de arte para la conservación, que la llamamos en ese momento así, que era la biodiversidad del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, donde se intentaba que los niños usaran tintes vegetales para pintar y representar la fauna y la flora y la fauna del área. Y también nos acercamos a través de una exposición fotográfica que se llamaba La Megalópolis Mexicana y su biodiversidad, que fue prestada, es un acervo fotográfico muy interesante, muy rico, de la Alianza para la Fotografía de la Naturaleza. Y también participamos en un festival de cultura durante el mes de noviembre, durante la Semana de la Conservación en México que se realiza en el mes de noviembre. Y también es aniversario del parque y también se hace un festival sobre el maíz, ¿no? De intercambio. Entonces, con todos esos eventos que embonan, pues nos fuimos acercando para contribuir, trabajar directamente con la comunidad y darle eso, y aprovechar esos espacios en esta área natural protegida. La que sigue, por favor. Y bueno, continuaron los talleres, después se hizo igual, ahí aparecen los niños trabajando con estos tintes vegetales, trabajando ahora en otro taller también de dibujo y de arte, que era con la especie icónica del parque, que es el ajolote, ¿no? El monstruo de agua, como se conoce, y hablarles sobre su leyenda, sobre su biología, sobre su conservación, y bueno, en el caso de los niños, su representación. Igual, usando pigmentos naturales y bueno, esto nos permitía mucho, mucho acercarnos a la comunidad. La que sigue, por favor. Bueno, ahí estamos interviniendo en el Centro de Cultura para la Conservación de la Casa del Ajolote con todos los niños. Ahí están sus dibujos y sus representaciones que son por más gratas y bellas, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, estos acercamientos con estas imágenes, ahí está el biólogo Samuel Arichaga trayendo un ajolotito ya de colección, de la colección del Centro de Investigaciones Biológicas,
que tienen ahí un ejemplar en colección, y bueno, y los niños acercándonos a esa interacción. Bueno, en este caso es una especie ya, bueno, un organismo ya post-mortem, pero bueno, nos pudimos ver esa atracción que hay entre los niños con la naturaleza, y fomentarles pues que el cuidado en un futuro, ir formando a estos pequeños ciudadanos en una cultura científica y de conservación. La que sigue, por favor. La exposición fotográfica, la megalópolis y su biodiversidad, que fueron un total de 60 y tantas fotografías, 62 fotografías de gran formato, donde ahí se hacía la convocatoria, como les decía, por la Semana Nacional para la Conservación en el año 2023, y gran parte también del éxito de que se pudieron colocar fuera, ¿no? de la Casa de la Cultura, para que desde ahí la gente empezara a apreciar y pudiera ingresar a esas instalaciones y continuar con el recorrido de estas fotografías. La que sigue, por favor. Bueno, más ejemplos. Y con esto también nos permitió de veras interactuar mucho con la visitación y ver también las necesidades que se enfrenta a un área natural protegida para hacer un turismo en este sentido, donde hay varias limitaciones. Por ejemplo, la fotografía que ven abajo eran personas mayores, y para poder ingresar necesitaban de una rampa y cosas de ese tipo. Entonces van saliendo todas las necesidades que en todas áreas, en todas las partes de nuestro país existen, pero permitió poder, actualmente ya está una rampa que permite poder acceder con mayor facilidad, y cosas de ese tipo que van permitiendo, hasta que no se aplica un ejercicio de este tipo, van saliendo las cosas. La que sigue, por favor. Bueno, fueron ingresaron 380 personas a esa exposición, y ese día, en esos días que se abrió el parque, habían entrado casi 3,000 personas. Entonces un 11 por casi un 11% de la visitación que entró al parque, y bueno, ya tuvo esta actividad de observación de la fotografía. Entonces ese es su impacto, ¿no? De esas 3,000 personas, un 11% pudieron apreciar el tiempo de la exposición real de la exposición de fotográfica. La que sigue, por favor. Y bueno, también hicimos una actividad que se llama The Home River BioBlitz, ahora en el 2024, que es una convocatoria a nivel mundial que del 19 al 22 de septiembre se realiza en todo el mundo, que consiste con ciencia ciudadana, salir a monitorear la biodiversidad de un río local. Entonces la convocatoria es muy interesante, lleva 6 ediciones. La Escuela de Turismo ha participado en 4, convocando a Ciencia Ciudadana, para que con el celular se tomen fotos de lo que van encontrando en las riberas de los ríos, en las orillas de los ríos, de la biodiversidad en general. Se suben esos registros fotográficos a la plataforma de Naturalista, para que vayan quedando asentados ahí y se contribuya con los registros a través de Ciencia Ciudadana, esta información. Entonces fue muy rico realizarlo. Ya lo habíamos hecho previamente en otros ríos del estado de Morelos, pero ahí, ahora en el Parque Nacional en el año 2024, y logramos generar ahí un buen impacto con la visitación que convocamos a través de esta convocatoria que ustedes ven ahí. La siguiente, por favor. Y bueno, en este caso participaron 86 alumnos de la Escuela de Turismo, con 10 profesores también, y investigadores expertos en la biodiversidad, biólogos, doctores en ciencias sobre la expertise de la biodiversidad. Participaron 23 brigadistas del parque, y se vieron beneficiadas también 5 familias de prestadores de servicios turísticos. Se lograron 141 registros, 90 de flora y fauna y hongos, ¿no? Que están ahora realmente ahí ya depositados en el registro de la plataforma de Naturalista, y el grupo de hongos, pues, que el más registró especies con 34. Entonces permite un acercamiento para la visitación, de acercarse a conocer la biodiversidad, tratando de buscar una sensibilidad y una participación ciudadana y un impacto hacia hacer una buena práctica turística. La que sigue, por favor. Bueno, ahí está la fotografía ya del grupo ahí, con un paisaje hermoso con las montañas, y en un día nublado en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. La que sigue, por favor.
Este encuentro indígena de maíz nativo y biodiversidad también nos permitió acercarnos con otra convocatoria que era continuar con el taller de dibujo y acuarelas de la biodiversidad del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, y que nos permitió también integrarnos a todas las comunidades que hay ahí. Son aproximadamente seis comunidades muy cercanas al área de influencia del Parque Nacional, y pudimos convivir con ellos y sus hijos pudieron realizar estos talleres. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí está parte de ese programa que hicieron, ¿no? Y ahí a mí me permitió darles algunos resultados que se han hecho sobre la visitación y el observatorio a la visitación que hace el parque, qué es lo que quiere la visitación, cómo es su tendencia, sobre todo cuando visitan esta área natural protegida. Y bueno, pudimos presentarles esos resultados a las comunidades, que es para que vieran cómo se estaba moviendo, cuál es la dinámica como lugar que ejerce que llegan a visitarlos, pues las personas que van buscando, qué quieren, qué quieren y qué encuentran en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. La que sigue, por favor. Bueno, y muchos de este trabajo ha sido también gestionar proyectos como el National Geographic, que nos aportó un recurso importante, sobre todo considerando a la especie emblemática del ajolote para su conservación, o también el PROCODES, que es el que promueve que los habitantes de las áreas naturales protegidas puedan aprovechar recursos de manera sustentable. Es una convocatoria que hace la Semarnat para poder bajar recursos a la comunidad de las áreas naturales protegidas. Y por otro lado, Cosmos, que también se hizo para la región centro del país, donde es la conservación y uso sostenible de montañas y sierras, y actualmente nos dieron un recurso importante para 4 años de trabajo ahí en esa área, donde tiene que ver con asuntos de inclusión humana, el turismo, por supuesto, y conservación, renaturalización de los ecosistemas acuáticos y cambio climático. La que sigue, por favor. Bueno, se ha capacitado a los brigadistas, a la comunidad, a través de que ellos mismos monitoreen y después puedan ser de alguna forma los guardianes o lo que cuidan como parte de sus funciones, la biodiversidad y sobre todo también la enseñanza hacia la visitación y ese respeto que se debe ejercer en ese sentido. La que sigue, por favor. Tenemos un minutito más, por Sí, favor. sí, gracias. Entonces, si me permiten, me voy a las últimas diapositivas. Todo esto es parte del trabajo previo de resultados. Ahí está un análisis de la visitación. Le hemos hecho, no existía, y hemos empezado a hacerla desde el 2023, 2024, 2025. Entonces, tenemos tendencias de cuánta gente entra y a qué entra a Zempoala. La que sigue, por favor. Y bueno, parte de las problemáticas que hay con la introducción de las mascotas. La que sigue, por favor. Toda esta parte que no debía practicarse y es un mal ejercicio turístico que entren las mascotas a un área natural protegida. Es un problema que seguramente ustedes conocen en sus lugares donde desarrollan sus trabajos y sus investigaciones. La que sigue, por favor. La que sigue. Todo esto tiene que ver con eso, con esa problemática. Bueno, ahí había resultados de que, como que cuando entrevistamos a las personas, cómo ven el ir a visitar una área natural protegida. La que sigue, por favor. Con asuntos de cambio climático, senderismo, etcétera, ¿no? Para sobre todo poder ir encauzando un plan estratégico ahí de ecoturismo. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí está todo esto. Había que platicarlo en otra ocasión. La que sigue, por favor. Bueno, las percepciones que tiene y los saberes que tiene la comunidad, también trabajar con ellos es bien importante. Nos dieron muchas recomendaciones o cómo perciben todo su entorno laboral y donde han vivido toda su vida. Creo que eso es muy importante considerarlo, ustedes lo saben bien, para poderlo meter transversalmente a todos estos proyectos que les mencioné anteriormente. La que sigue, por favor. Ya estoy sobre el tiempo, una disculpa. Bueno, la que sigue son parte de las actividades que se realizan constantemente ahí en Zempoala. La que sigue, por favor. Y bueno, al final, el senderismo interpretativo nos ha ayudado muchísimo para plantear cuestiones de conservación y de un turismo más responsable,
dando un enfoque de interpretación y conservación con el apoyo de la comunidad en la rehabilitación de senderos que habían quedado en el olvido después de la pandemia. Entonces, podemos ahí hacer, con mucho gusto, compartirles el trabajo comunitario. Se hacen las cédulas de información y de interpretación para ver, colocarse durante en la trayectoria de los senderos y escoger los mensajes que deseamos transmitir para la visitación. La que sigue, por favor. Y muchísimas gracias, creo que ya me pasé del tiempo. Y bueno, hay una nueva propuesta de nuevos senderos interpretativos que actualmente se están trabajando. Y pues muchísimas gracias y disculpen por la tardanza. Muchas gracias, maestro Humberto Blanco, agradecemos su participación. Y vamos ahora con un tema también interesante, también como todos, investigación sobre el turismo y el medio ambiente en México y Veracruz, una revisión bibliométrica. Es impartida por José Alejandro Pérez Nájera y Pedro María Villa Jiménez, de la Universidad Veracruzana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Muy bien, sí. Excelente, muchas gracias. Voy a compartir la presentación si me permiten. Ok. Listo. Bien, buenos días, tardes para todos. Muchas gracias. Es un placer para Alejandro y para mí poder hacer la presentación de nuestro proyecto, Investigación sobre el Turismo y el Medio Ambiente en México, una revisión bibliométrica. Esta investigación surge a partir de la iniciativa desde el Programa Educativo de Administración Turística que se oferta en la Universidad Veracruzana, específicamente en la región Veracruz, que bueno, es icónicamente el centro turístico más importante del estado, y aquí se oferta este programa y bueno, tenemos pues la importante labor de investigación de docentes como Alejandro y en este caso de una servidora que estamos pues muy preocupados por abordar estas temáticas orientadas hacia lo que es el tema de la sostenibilidad, medio ambiente, cambio climático en el turismo, dada la relevancia que en este momento pues deben de tener estos temas. Voy a iniciar con nuestra presentación. La pregunta que gira en torno a esta trabajo de investigación es cómo ha evolucionado la producción académica sobre el turismo y el medio ambiente en México. Nosotros visualizamos que es posible organizar la información que existe, los artículos que están publicados, para poder, uno, analizar en qué momento ha habido una mayor publicación al respecto, qué tipo de publicaciones existen, dónde se ubican geográficamente y sobre todo lo más interesante es poder ubicar líneas de investigación a futuro que puedan robustecer el abordaje científico alrededor de este tema. La propuesta de esta investigación se fundamenta en un análisis descriptivo a través del modelo Prisma que permitirá identificar las características en las publicaciones, analizando los autores, el tipo de revistas en las que se han hecho estas publicaciones, las relaciones que existen entre las obras, autores, las tendencias temáticas en el ámbito de este estudio. Bien, a manera de introducción, es muy importante analizar cuál ha sido la historia del término del ecoturismo. Se puede observar que, bueno, el turismo cambió posterior a la época de los años 60, donde el modelo que imperaba era este modelo fordista, masivo, estandarizado. Empieza a haber una iniciativa por viajeros que tenían una mayor conciencia ambiental y empezaban a hacer estos tours en los cuales era más de contacto con la naturaleza, apreciación y conservación. Este modelo se empieza a poner de moda en los años 70 y es precisamente en la década de los 80 cuando a nivel internacional diversas asociaciones, mismo la ONU, empiezan a observar que la parte de naturaleza pues cobra importancia y a la fecha podemos identificar que el término de ecoturismo pues se ha posicionado sobre todo por los efectos que se identificaron con la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió? El viajero convencional pasó de este modelo masivo a definitivamente buscar experiencias más personalizadas,
con el boom de redes sociales también, el viajero actual, como estas nuevas tendencias, busca tener el material de contenido para estar presente en redes sociales, pero también se observa que a partir de la pandemia, debido a las restricciones de espacios que se dieron, la opción que realmente se llevó a cabo durante el encierro en el 2020, 2021, pues fue la opción de viajar a lugares de naturaleza donde la gente pudiera estar en espacios abiertos. Y es ahí donde este tipo de turismo como que vuelve a estar en el ojo del huracán, y sobre todo también con la iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues es donde el tema pues cobra una gran importancia. Entonces el turismo en naturaleza tiene diversos enfoques, que es la parte de ecoturismo, el turismo de aventura y también el turismo rural, y muy en tendencia lo que está orientado al turismo comunitario. Entonces, de manera general podemos observar que el turismo ha tenido una evolución hacia lo que es el abordaje de lo que pudiéramos identificar en palabras de Yerno, en estos imaginarios, en el imaginario de naturaleza, el regreso a la naturaleza, donde el viajero pues tiene ese deseo de reencuentro con lo natural, el descubrimiento y esta como que espíritu del explorador, precisamente motivado por la conservación ambiental y también por el hecho de vivir experiencias únicas, como pudiera yo mencionar el hacer recorridos en senderos, ríos, cascadas, observación de auroras boreales, la pesca. O sea, como que esta es ahorita una de las tendencias que están moviendo al turismo. Se observa también que se han incrementado los viajes con esta motivación en los últimos 2 años, lo cual entonces nos fortalece lo que a continuación mi compañero Alejandro va a explicar. Muchas gracias, buenas tardes. Muy agradecido con la invitación, con este tipo de eventos que nos permita vincularnos con las diferentes universidades y con diferentes trabajos o diferentes perspectivas de este interesante tema. En nuestra metodología lo que implementamos o lo que utilizamos fue en el modelo Prisma una serie de criterios de inclusión y exclusión que nos permiten identificar cuáles son las temáticas, los autores, las universidades, y en particular en esta ocasión pudimos hacer un análisis diferencial entre la base de datos de Scopus y Web of Science, lo cual nos permite identificar las características de cada una de las dos bases de datos. Asimismo, también tuvimos la posibilidad de delimitar exclusivamente los artículos de investigación y no aquellos que pudieran venir derivados de conferencias o de algún otro actor de investigación. Asimismo, los idiomas que utilizamos es el español, el inglés y el francés, y descartamos todos aquellos que no cumplieran con ese requisito. Prácticamente, originalmente nuestra idea era atacar este tema desde un enfoque de Veracruz. Sin embargo, nos dimos cuenta al realizar la investigación que lo que encontramos tiene mucha relevancia en el plano geográfico de dónde se hace la investigación, cómo se hace la investigación, cuál es la perspectiva de la investigación. Y entonces, por eso, más allá de un enfoque desde Veracruz, que es importante entender desde dónde investigamos, quién investiga, cómo investiga, cuáles son los temas de investigación, también utilizamos este tipo de información para obtener algunos datos, en particular la relevancia que a partir de la pandemia la investigación en turismo empieza también a transformarse, ¿no? El año 2021, 22, quizás son los años o los periodos donde la investigación empieza a reflexionar sobre estas temáticas, y si el turismo va a continuar como hasta antes de la pandemia o después, qué va a pasar con el turismo y la ecología, el desarrollo sostenible. Ese es como una de las dudas que nos invadían cuando empezamos a
hacer esta investigación, que finalmente siempre creo que lo más relevante es que la investigación nos genera temas, líneas, dudas, más cuestionamientos que verdades, ¿no? Entonces creo que esa es una parte hermosísima de la investigación cuando trabajamos en estos temas. Las afiliaciones o los lugares desde donde se hace la investigación en turismo también es relevante porque de alguna manera no necesariamente está relacionado con el área turística o no relacionadamente con algún actor en particular. Entonces encontramos en la Universidad Nacional Autónoma de México como el principal centro de investigación en ambos bases de datos o repositorios. En el caso de los países, bueno, primordialmente este tema se aborda desde México, para México, pero también en otros lugares hay investigadores que tienen muy claro la relevancia de este material, de esta investigación, como es Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra o Alemania. Asimismo, los autores que de alguna manera son referencia para estas temáticas que están ahí en los diferentes repositorios. Ahora, estos repositorios son los más importantes y de alguna manera esto nos lleva a la reflexión sobre qué es lo que tenemos o qué es lo que encontramos en los mapas de palabras o qué es lo que encontramos en las investigaciones. En particular, creo que lo más destacado es que encontramos 4 temas primordiales en esta investigación. Uno es la sustentabilidad. Número 2, la administración y el desarrollo turístico. Número 3, la protección ambiental. Y número 4, la conservación. Es decir, estas temáticas son las que han dado eje a esta área de investigación y a estos temas. Asimismo, es muy interesante que geográficamente la visualización de los destinos o donde se hace investigación sobre estos temas es única y exclusivamente Baja California Sur y Quintana Roo. Es decir, Jalisco, Colima, Veracruz no son relevantes o no se está haciendo investigación en esta temática, ¿no? Ese es algo que me parece fundamental para discutir en estos foros, en estos temas y para publicar en ese sentido. Hemos encontrado entonces, un aporte, utilizar una metodología ya previamente discutida y probada para hacer una investigación sobre este tema. 2, identificar las líneas de investigación, en este caso la sustentabilidad, la administración, la protección y la conservación como parte clave de la investigación en esta área. Y finalmente nos lleva a reflexionar o a preguntarnos sobre si tenemos que preocuparnos por la prevención del daño, la reparación del daño cuando el turismo está presente o deberíamos de preocuparnos por el cuidado del medio ambiente. Creo que esas son como ejes temáticos fundamentales para estas temáticas y para esta investigación. Dejo a mi compañera Perla con permiso. Muchas gracias. Adelante, pues. Bien, continuando con lo que hace mención mi compañero Alejandro, es muy interesante analizar cómo precisamente geográficamente los estudios se visualizan principalmente en las zonas geográficas de Baja California Sur y Quintana Roo, dado que en estos 2 estados, bueno, hay una gran riqueza natural y que son polos de desarrollo turístico. Entonces vale la pena observar esto y que también, como ya se hacía mención, los temas principales en los cuales se destaca la investigación, pues es alrededor de la sustentabilidad, la administración y el desarrollo turístico, que esto va enfocado hacia cómo se están desarrollando los polos turísticos y las afectaciones ambientales que tienen, la protección ambiental y el tema de conservación natural. De manera general, esta sería nuestra propuesta. Muchísimas gracias por su atención y aquí quedamos muy pendientes el doctor Alejandro y su servidora Perla Villa con este tema de investigación sobre el turismo y el medio ambiente en México, una revisión bibliométrica por parte de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias. Agradecemos a
quienes ahorita nos presentaron, José Alejandro Pérez Nájera y Perla María Villa Jiménez,